Buenos días. Hoy tengo la gran dicha de poder saludarte, de despertar un día más y de poder conectarnos a través de esta transmisión en vivo, toda la Iglesia de Cristo en Tampico. Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan. Estamos muy agradecidos de que hayas tomado el tiempo de escuchar la clase del día de hoy. Hoy tomaremos la Santa Cena, hablaremos de la escritura de la ofrenda y al final tendré unos anuncios para todos ustedes. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Me siento muy agradecido con Dios por darme la oportunidad y la dicha de compartir su mensaje en esta mañana contigo. Acompáñame, vamos a hacer una oración para bendecir este tiempo. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor. Quédate por favor en los medios, quédate en mi vida, quédate en la vida de mis hermanos, de los amigos que hoy nos acompañan, de nuestros familiares. Señor, estamos muy agradecidos por darnos la dicha y la oportunidad de poder estar reunidos a través de este medio. Padre del cielo, te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos das. Oramos, Señor, para que te quedes con nosotros, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre la roca. Sobre la roca, un gran tema de predicación bíblica. Sin duda para mí ha sido un desafío, ha sido de gran bendición para mi vida. Espero que para ti también lo esté siendo. Amigo que nos acompañas, quédate con nosotros en este tiempo tan especial de crecimiento espiritual, de conocer la palabra de Dios, de conocer los planes de Dios para nuestra vida. Este es un gran tema porque Jesús nos hace una invitación a construir nuestras vidas sobre la roca, sobre su palabra. Esto es escucharla, sí, y ya es un gran paso que hemos dado, pero también ponerla en práctica. Cuando esto sucede, cuando ponemos nuestro corazón, nuestra disposición, dice la Escritura que llegamos a formar parte de su iglesia, de su familia. También hablamos de este tema tan profundo que es sobre la roca porque Jesús promete edificar su iglesia sobre la roca. Jesús se refiere a edificar sobre personas como Pedro que confesaron que Él era el Mesías, que Él era el Señor y el Salvador. Creo que este es un gran tema también porque Jesús viene siendo también la piedra angular, como lo hemos estudiado en las últimas semanas, sobre la cual la iglesia se construye. Está claro que para Jesús la iglesia es importante, para Dios la iglesia es la pieza fundamental de Él aquí en la tierra. Y también debería serlo para cada uno de nosotros. Es por ello que este estudio trabaja algunos aspectos bíblicos acerca de la iglesia. En esta serie de predicación bíblica vamos a contestar preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Por qué Jesús estableció la iglesia? ¿De qué manera la iglesia encaja en los planes de Dios revelados en la Escritura? ¿Por qué la iglesia es algo importante? ¿Es importante si somos miembros de la iglesia? ¿Y cómo debería de ser esa vida dentro de la iglesia? Vamos a ver un pequeño repaso de nuestro primer capítulo, más bien del capítulo anterior que vimos el miércoles pasado. La Escritura dice lo siguiente: de la misma manera que funciona el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene una diversidad de miembros que funcionan en conjunto. El miércoles pasado hablamos del cuerpo de Cristo, y así como el cuerpo humano funciona, también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una diversidad de miembros que funcionan en conjunto. Esto lo estudiamos a la luz de la Escritura de 1 Corintios 12, del 12 al 27. Si te interesa saber o conocer más acerca de este tema, te invito a que visites nuestro canal de YouTube, en nuestra página oficial Iglesia de Cristo en Tampico. Y puedes dar un recorrido a través de todas las clases que hemos visto de esta serie de predicación sobre la roca. El miércoles anterior estudiamos que cada miembro en la iglesia es un miembro importante del cuerpo. Nuestros dones son únicos y son importantes para el bienestar del cuerpo.
También estudiamos que Dios es el que ha determinado cómo los miembros deben organizarse. Los dones espirituales no se distribuyen de una manera accidental. Es Dios quien ha determinado a cada uno un don especial y todos contribuyen. Todos de manera especial forman parte importante del cuerpo de Cristo. El miembro que unifica a todo el cuerpo es Cristo, la roca, la base. Es la fuerza que mantiene la unidad en la diversidad. Podemos venir de distintas partes en el mundo. Podemos, ser de una raza o de alguna cultura diferente, incluso hablar lenguas diferentes, colores de piel diferentes, pero lo que nos une en la iglesia es Cristo, es la roca, es el fundamento. Y eso, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras divisiones culturales, lo increíble aquí, lo que encontramos es que Cristo nos une en su amor hacia cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, el templo del Espíritu. Estudiaremos 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión. Las personas damos todo tipo de razones para no venir a la iglesia, para no unirnos a la iglesia. Y algunos llegan a pensar, la iglesia solo quiere mi dinero, y el dinero se convierte en un tema que distrae al final nuestro corazón de Dios. Algunos otros dicen, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para ser un miembro de la iglesia. Muchos se preguntan, ¿por qué debería unirme a una iglesia? No tiene ningún motivo. Es más, voy a estar viviendo en esta ciudad por 5 o 10 años y tarde o temprano me voy a ir de aquí. Solo estoy aquí de pasada. Vine por trabajo. ¿Para qué unirme a la iglesia? Muchos piensan que la membresía de la iglesia es solamente una cuestión de formalismo innecesario. Lo que importa es que de alguna manera están sirviendo en la iglesia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué otras razones has oído de parte de la gente para no unirse a la iglesia? Piensa en algunas razones que tú mismo hayas dado. ¿Qué diferencia marca el hecho de que una persona sea miembro de la iglesia? Como dice 1 Corintios 3:16, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, el lugar en donde Dios habita, la morada unida, creciente y santa de Dios. Por tanto, cada persona, cada cristiano debería ser miembro de una iglesia y debería buscar esa unidad, la santidad y su crecimiento personal, pero también el crecimiento de la iglesia. Hoy hablaremos de unidad, hablaremos de santidad, hablaremos de crecimiento. Estas son 3 áreas en las que me gustaría profundizar un poco más el día de hoy. Vamos a estudiar nuestra Biblia. Vamos a irnos a Efesios 2, versículo 19 al 22. Vamos a ver qué es lo que Dios nos arroja a través de este pasaje. Vamos a hacer una exégesis, un estudio profundo a través de estos 4 versículos. Vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, dice versículo 19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios por su Espíritu. Lo primero que estudiaremos aquí es el tema de la unidad. Pablo usa imágenes y metáforas para describir la nueva unidad en Cristo,
la iglesia. La primera metáfora que nos dice, o la imagen que nos da Pablo acerca de la iglesia, dice: ustedes son miembros de la familia de Dios, ya no extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La versión Dios habla hoy dice: ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Esa es la iglesia. Y en segundo lugar, Pablo utiliza esta metáfora de la iglesia comparada con un edificio o con un templo. La escritura dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En este estudio nos vamos a enfocar completamente en la última metáfora que Pablo usa. La iglesia es el templo. La iglesia es la morada de Dios. Bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde Dios hacía sentir su presencia. Era el lugar con el que Dios se identificaba públicamente con las personas. Y era el lugar donde las personas iban a adorarle, iban a ofrecerle sacrificios que les hacían mantener su relación con Dios. Estudiemos Juan 2, versículo 16. Dice: a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Obviamente Jesús estaba ahí en el templo. Y Jesús hace referencia al templo, o sea, la casa de su Padre, donde Él habita públicamente, donde Él se muestra. Pero ahora, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo mismo se ha convertido en el templo. Jesús vino y cargó con nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio. Jesús fue el lugar donde la ira de Dios recayó. Y gracias a ese sacrificio en la cruz, cargando Jesús nuestros pecados, las personas somos reconciliadas con Dios. Veamos ahora Juan 2, versículos 19 al 21. Dice: Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Cristo mismo se convirtió en el templo, pero no solo eso. Todo el que está unido a Cristo por la fe, es decir, cuando reconocemos a Jesús como el Señor, como el Salvador nuestro, y depositamos nuestra vida y nuestra esperanza en Él, y empezamos a vivir para Él, nos convertimos en el templo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Dios se identifica públicamente con nosotros, con su iglesia, a través de Cristo. Esta unidad en Cristo proviene de nuestra relación personal con Él. Sí, así como lo oyes, nuestra relación personal con Él. Amigo que hoy nos acompañas, este es el gran amor de Dios a nuestras vidas. Dios ha dado a su Hijo en sacrificio para que cada uno de nosotros, por medio de la fe, podamos construir nuestras vidas sobre la roca que es Jesús, y así convertirnos en el templo de Dios, donde Dios viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu. ¡Qué dicha! ¡Qué buena noticia! ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! ¡Qué oportunidad la que tú y yo tenemos al tener unidad con Cristo! Precisamente por eso quiero invitarte a estudiar la Biblia, a que tú conozcas de una manera personal a Jesús y descubras ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a continuar en el versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular. Ya vimos el tema de la unidad. Somos miembros de la familia. Llegamos a ser templo de Dios. Pero ahora hablemos de crecimiento. Versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento que Pablo describe en este versículo 20? ¿Por qué es este fundamento esencial para la vida y la salud de la iglesia? Pablo escribe que la iglesia es edificada, es decir, crece, es construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto se refiere al fundamento de su enseñanza. Dios ha dado autoridad e inspiración a los profetas, a los apóstoles por medio de su Espíritu. De ese modo es que los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento proporcionan a la iglesia su enseñanza. Este fundamento es esencial para la vida y salud de la iglesia, porque el Evangelio es lo que salva y lo que crea a la iglesia. Y la Biblia, la palabra de Jesús, es el alimento que nutre el crecimiento de la iglesia. Un punto muy importante es que Efesios 20 dice: siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, que tanto los apóstoles como los profetas no están excluidos del plan de Dios. Más bien, ellos han depositado toda su enseñanza, han dedicado todas sus vidas en Jesús, el Hijo de Dios, o mejor dicho, han edificado sobre la roca. Y podemos ver algunos ejemplos de cómo los profetas, en primer lugar, hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús mismo, en Lucas 24, versículos del 25 al 27, dice: entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por el libro de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Jesús mismo vemos enseñando a sus discípulos. Este pasaje es increíble y me encanta. Los discípulos venían desanimados, desalentados porque su Señor, su Salvador, había muerto. Y Jesús les dice: qué faltos de comprensión son ustedes, qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que morir el Mesías? Los profetas anunciaron la venida del Mesías y que había de sufrir, y que había de morir, y que había de dar su vida para salvarnos. Jesús mismo se los está enseñando a sus discípulos y les dice que todos los pasajes de las Escrituras hablaban de él. Y no me puedo imaginar ese momento en el cual Jesús está ahí con los discípulos y les está enseñando desde Moisés, pasando por todos los libros de los profetas y mostrándoles: aquí habla de mí, aquí también habla de mí. Wow, es impresionante, pero Jesús nos da una gran lección y nos da Él mismo una lección de que Él y su palabra apunta acerca de Él en el Antiguo Testamento. Una escritura más, vamos a leerla. Dice Hechos 8, 26 al 45. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra?
dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias o las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe era un apóstol de Jesús, al cual Jesús le había enseñado. Y ahora él había tomado la responsabilidad de enseñar a uno de esos eunucos etíopes que venían desde lejísimos, imagínate, desde África, que venían al templo a adorar a Dios, y venía estudiando, venía leyendo el libro de las Escrituras y no lo entendía. Así que Felipe tomó la oportunidad, dice que llevado por el Espíritu, dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese hombre, acércate a esa carroza, hay una gran oportunidad aquí. Sin duda Dios ve nuestro corazón cuando nosotros queremos crecer. Y sin duda podemos ver el corazón de este hombre. Tenía en sus manos un gran libro, el libro del profeta Isaías, pero no lo entendía, no sabía a qué se refería. El Espíritu llega al corazón de las personas y pone los medios y a las personas indicadas para dirigirnos al lugar correcto, que es la iglesia. En la iglesia hablamos de las Escrituras tal cual lo son, tal cual Jesús nos las enseña. Y esta fue una gran oportunidad para Felipe de poder enseñar, anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús por medio del Antiguo Testamento. Qué increíble es que podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero no solamente se queda ahí, también encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento, Hechos 2, versículos 22 al 28. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Aquí vemos, sin duda alguna, imposible recordarlo, al apóstol Pedro. Ya no estamos hablando de los profetas, estamos hablando ahora de los apóstoles. Y Pedro, tomando la iniciativa, se puso de pie y comenzó a hablar de Jesús de Nazaret. Comienza a dar el testimonio de él, que él estuvo en medio de ellos, que él fue entregado con un propósito que Dios tenía y fue crucificado. Y habla también de su resurrección, habla de cuánto él ahora viene a darnos esperanza. Interesante que ahora el apóstol cita el Antiguo Testamento y habla acerca de David, un gran rey en toda Israel, y empieza a hablar por medio de él acerca de Cristo. Y cita el Salmo 16, versículos del 8 al 11, un gran salmo de David, en el cual habla de la esperanza que traía Dios a su vida, que Dios no lo iba a dejar ahí, que su vida terminara en el sepulcro, en el Hades o en el lugar de descanso en el cual espera la segunda venida de Cristo. Entonces habla de la segunda venida de Cristo, habla de la esperanza que tiene su vida, de que Dios no lo iba a desamparar. Sin duda es una gran escritura que nos muestra a Jesús en el Nuevo y en el Antiguo
Testamento. Una más, 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Vemos ahora al gran apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto y diciéndoles que él no se propuso a ninguna otra cosa más que hablar de Jesucristo. Él era la base, el fundamento esencial para la vida y la salud de la iglesia, porque es el Evangelio el que salva, el que crea a la iglesia, el que hace crecer a la iglesia. Y la Biblia es el alimento que nutre el crecimiento de la iglesia. Y vemos aquí cómo habla por medio del Espíritu, por medio del poder del Espíritu, para que la fe de la iglesia no dependiera de ellos, sino del poder de Dios. Como Dios le dio autoridad a los apóstoles, como Dios le dio autoridad a los profetas, para que nuestras vidas estuvieran cimentadas en Cristo. Cristo es la piedra angular, sin la cual no podrían manejarse los mensajeros de Dios. No tendrían un mensaje el cual anunciar. Es Cristo al que ellos anuncian, a Cristo Jesús el crucificado, que ha venido a darnos esperanza. Ese mensaje es el que nos da aliento, es el mensaje esencial para la vida y el crecimiento de la iglesia. Una persona o un cristiano que dice ser cristiano no está viviendo a la luz de esta verdad si no es un miembro de la iglesia. Es más como un ladrillo solitario que está ahí tirado en el suelo. No es una piedra que está siendo moldeada, que está unida al templo. Hermanos, como discípulos estamos llamados a recordar nuestra identidad con Cristo, que somos una piedra en el templo de Dios. Significa que estamos llamados a estar sólidamente comprometidos con Dios, edificados y unidos a las demás piedras del templo. Amigo que hoy nos acompañas, mi invitación para ti es que comiences a edificar tu vida sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra. Acércate a conocer su iglesia. Ser edificado en conjunto con el templo de Dios es una gran bendición para tu vida. De ese modo es que en tu vida puede haber crecimiento, puede haber madurez. Amén. Continuemos en el versículo 21. La escritura dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. El punto número 3 que ahora hablaremos es la santidad. El versículo 21 dice: para llegar a ser un templo santo. Interesantemente encontramos aquí los 3 puntos que hoy estamos hablando. En primer lugar, la unidad, porque dice en él, es decir, en Cristo. Y en Cristo se refiere a tener comunión con Él. Eso es estar en Él, que estamos unidos a Él. Número 2 dice, en Él todo el edificio, bien armado, se va levantando. Acabamos de hablar del crecimiento. Dice, en Él todo el edificio se levanta, crece. Sin Jesús es imposible crecer. Si no estamos unidos, no crecemos. Y 3, dice, para llegar. O sea, el propósito de que estemos unidos a Cristo es que podamos crecer, que podamos madurar para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y aquí, templo santo habla de santidad. En otras palabras más sencillas, la vida de una persona que tiene una relación con Cristo, que es la roca, que está fundamentada en su palabra, que es la roca,
llega a experimentar la santidad y se convierte en una roca que forma parte del templo de Dios. ¡Qué increíble! Leamos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, como tenemos estas promesas, pone en plano las promesas de Dios, las bendiciones que Dios ha prometido darnos. Dice, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. El gran mandato de ser santos requiere que seamos purificados de nuestros pecados. Para esto se requiere que los cristianos rindamos cuentas unos a otros, que nos sometamos unos a otros, que confesemos nuestros pecados unos a otros. Esto no va a ser posible cuando una persona está decidida a hacer su propia voluntad, a andar en su propio camino, a andar en sus propios pensamientos, y huye o se aparta en cualquier momento sin ninguna consecuencia. El hecho de que la iglesia es un templo santo significa que en la iglesia no debe existir ninguna contradicción obvia entre nuestra profesión de fe y nuestro estilo de vida, es decir, cómo vivimos. Nuestro deber como iglesia es la de supervisar la vida de los miembros. Esto con la única finalidad de animarlos y de hacerlos responsables de vivir por la gracia de Dios de una manera digna de su llamado a ser el pueblo santo de Dios. Esa es la única finalidad. En la iglesia lo conocemos como el discipulado, o lo llamamos el discipulado. Es una gran herramienta que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos ser ayudados unos a otros, poniendo como piedra angular a Cristo y a su palabra. Esta es nuestra convicción, amigo, que hoy nos acompañas. Cristo, la piedra angular, y su palabra. Esa es la roca sobre la cual estamos instruidos y necesitamos cumplir. Esa es nuestra convicción, no de acuerdo a nuestra propia experiencia, no de acuerdo a nuestra forma de pensar. La idea principal en todo es que deberíamos buscar participar en la vida de la iglesia de tal manera que podamos crecer en santidad y ayudemos a otros miembros de la iglesia a poder hacer lo mismo. Así que esta parte de la santidad es una parte fundamental, porque es la forma en la cual somos moldeados, somos edificados, nos ayudamos unos a otros. Este es el gran propósito que tiene la iglesia, la gran herramienta que Dios quiere utilizar para moldearnos, para hacernos puros, para limpiar nuestros pecados, para cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, y que exista en realidad un verdadero arrepentimiento. Amén. Continuemos. Versículo 22. Dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahora nos habla de la gran convicción de ser edificados juntamente. Dice, en él también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Quiero leerte un comentario que dice lo siguiente: es verdad que la unidad no es cuestión de organización, sino de compartir en común la vida y las tareas del cuerpo. Compartir en común la vida y las tareas del cuerpo. Pero es muy apropiado que todos los cristianos estén sobre aviso contra el peligro de un servicio cristiano individualista, y que consideren seriamente las cosas que impiden la expresión de esta vida comunitaria y el cumplimiento de las funciones. Estas consideraciones nos deben llevar a una reflexión muy profunda sobre lo que significa la comunión en la iglesia. No es un club social, no es un lugar al cual yo voy porque no tengo nada que hacer, no.
hermano, amigo que hoy nos acompañas, la iglesia es el santuario sagrado de Dios en Cristo y en el Espíritu. No es un lugar, no es un edificio, somos nosotros. La iglesia es el santuario sagrado de Dios en Cristo y en el Espíritu, formado de muchas piedras vivas, como tú y como yo, que hemos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida, que nos ayudamos y que nos sostenemos mutuamente a pesar de nuestras formas tan diferentes de ser, a pesar de nuestras personalidades, a pesar de lo diversos que podemos ser o de los lugares o culturas de las cuales provengamos, o de la distinta posición que ocupamos cada uno en el edificio. La iglesia es el santuario sagrado de Dios en Cristo. Lo que nos une es Cristo. Sin lugar a dudas, hoy Dios nos ha dado una gran lección a todos y cada uno de nosotros. Conclusiones. La vida de una persona que tiene una relación con Cristo, que es la roca sobre la cual nosotros queremos empezar a construir, que está fundamentada en su palabra, que es la roca, llega a experimentar la santidad y se convierte en una roca viva, que ayuda al cuerpo, que forma parte del templo de Dios. Y de manera conjunta todo el cuerpo se edifica y crece y Dios viene a morar en ella por medio de su Espíritu. Dios viene a morar por ella por medio de ese Espíritu. Como se titula nuestro capítulo 3, el templo del Espíritu. ¡Qué regalo de parte de Dios! ¿Qué valor tiene para nosotros hoy el poder decir, mi vida está cimentada sobre la roca, sobre la palabra de Jesús, sobre la iglesia, sobre sus fundamentos? Y hoy puedo decir que en mi vida, en mi corazón, habita el Espíritu de Dios, que ha venido a morar en mi vida. ¡Qué regalo, qué dicha tan más especial que Dios nos ha regalado! Amigo que hoy nos acompañas, conoce a Jesús, conoce la roca. ¿En qué has basado tu vida? ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En qué filosofía o en qué cosa apartada a la Biblia has depositado tu vida, tus enseñanzas? Comienza a estudiar la Biblia. Conoce acerca del verdadero mensaje y del verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través de Cristo, a través de la iglesia. Sin duda, Dios tiene grandes planes para ti. Hoy quería compartirte esta clase poderosa, sin duda, que en lo personal estoy muy agradecido con Dios de poder transmitirla contigo, pero también para mí. Hay que tomar muchas cosas el día de hoy. Hay mucho aprendizaje el cual podemos reflexionar y sobre todo llevarlo a la práctica, para así poder decir que estamos construyendo nuestras vidas sobre la roca. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a tomar el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Acompáñame. Señor y Dios del cielo, gracias por permitirnos hoy darnos entrada ante tu templo, ante tu presencia. Señor, dice la Escritura que nosotros éramos extranjeros, éramos extraños, no compartíamos las promesas de tu pueblo. Pero hoy, Señor, a través de la sangre de tu Hijo, de ese gran sacrificio, hoy nosotros tenemos entrada ante tu trono. Gracias a que Él dio su vida, sobre Él recayeron nuestros pecados. Y gracias a eso, Dios, hoy nosotros podemos tener la oportunidad de tener unidad contigo, de tener una relación contigo. Gracias, Dios, porque también nos das la oportunidad de poner nuestras vidas sobre una base sólida, sobre tu palabra, sobre la enseñanza y el mensaje de los apóstoles y los profetas.
basados y unificados únicamente en tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias por darnos la oportunidad también de limpiarnos de nuestros pecados. Te pedimos, Dios, de todo corazón que tú nos perdones, que nos ayudes, Señor, a poder en este tiempo reflexionar de una manera tan profunda el gran amor que tú nos tienes y el gran sacrificio que has dado para que eso fuera posible, Dios. Señor, gracias por este tiempo. Sin duda nos has dejado una gran enseñanza a través de tu palabra. Y te oramos, Dios, para que tú bendigas el pan y el jugo de uva que representan a tu cuerpo en la cruz, cargando con nuestros pecados para ser perdonados. Dios, estamos profundamente agradecidos contigo en este tiempo. Gracias por tu amor y tu bondad a nuestras vidas, y es en Jesús en quien te oramos todo. Amén. A continuación, vamos a escuchar una canción para que podamos reflexionar en la cruz de Jesús. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte Amén. Continuemos ahora con la siguiente escritura que vamos a leer para reflexionar acerca de la ofrenda. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que hemos dado de ti
lo hemos recibido. Una gran forma de dar nuestras ofrendas a Dios es por voluntad propia, no obligados o inseguros o tristes. Otra de las formas que yo veo en esta escritura es reconociendo que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios. Una gran manera de ofrendar a Dios es siendo agradecidos por lo que tenemos, ya sea mucho o poco, pero tenemos gracias a Dios. Hoy te invito a reflexionar en esta escritura y a dar tu ofrenda voluntariamente, con mucha seguridad y confiando en los planes de Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, pero nuestro gran corazón muestra nuestra gratitud a Dios. Siempre convencidos de que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Dios nos ha bendecido. La ofrenda a Dios es una gran manera de agradecerle por todas las bendiciones que de Él recibimos. Hagamos una oración para bendecir nuestras ofrendas. Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Dios, en nuestros corazones a darte lo mejor de cada uno de nosotros, a hacerlo por voluntad propia, a hacerlo de corazón, Dios, porque sabemos y reconocemos cuánto Dios nos has bendecido. Hoy mismo hemos escuchado una clase, sin duda Dios nos ayuda mucho a valorar el lugar en el que estamos, cuánto tú nos has dado, Señor, sin merecerlo. Dios, has dado a tu Hijo, nos has dado tu palabra, Dios, nos has dado a la iglesia. Dios, qué bendición tan grande es poder estar aquí delante de ti y poder darte las gracias. Señor, gracias por este tiempo tan profundo, tan especial que tú nos das a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia y a mí, de poder estar conectados a través de este tiempo. Bendice, Dios, nuestras vidas, bendice nuestras ofrendas y llévalas, Señor, a mejor término. En Jesús te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Ok, pues vamos a terminar nuestro servicio del día de hoy agradeciendo a Dios en primer lugar, agradeciendo a cada uno de ustedes por este tiempo tan especial, por darse el tiempo también de poder conectarse. En primer lugar, quiero anunciarles la cuenta para que nosotros podamos hacer nuestra ofrenda de manera electrónica. En primer lugar, si tienes la oportunidad de hacer una transferencia electrónica, te dejo aquí los datos del número de cuenta para que puedas hacerlo. De lo contrario, puedes acudir a Banamex y puedes hacer una transferencia con el número de cuenta. O bien puedes acudir a Oxxo y hacer un depósito con el número que aparece en la pantalla. Así que estos son los datos para que nosotros podamos ofrendar. El siguiente anuncio, iglesia, es que nuestra próxima reunión es el próximo miércoles a las 7:30 de la noche, en vivo a través de nuestro canal oficial de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico. Puedes dejar tus comentarios, puedes interactuar a través del chat, enviar saludos, escríbenos a través de nuestra página oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico. Amigo que nos acompañas, escríbenos, mándanos tus peticiones de oración, queremos estudiar la Biblia contigo. Y más en estos tiempos de tanta necesidad, en los cuales necesitamos nutrirnos muchísimo de la palabra de Dios. Claro que estamos con el corazón y la disposición de poder estudiar la Biblia contigo. Así que, pues estos son los anuncios. Muchísimas gracias a todos. Envío saludos a todos y cada uno de ustedes. Les mando un gran abrazo con todo mi corazón. Que a Dios a la gloria. Muchas gracias a todos. Hasta luego.